A través y a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, se ha tratado de preservar, guardar cómo pensó una persona en vida para que quede ahí documentada, para que las nuevas generaciones puedan tener acceso a esa información. En la actualidad eso es muy fácil, simplemente tomas una fotografía, así de fácil, grabas un audio. Cuando vayamos retrocediendo más y más en el tiempo, nos damos cuenta de que antes no tenían esas facilidades. Y esto nos remite a la Cueva de las Manos. La Cueva de las Manos es, como te podrás imaginar, una cueva donde la gente cavernícola hizo una especie de estarcido, stencil como también se le llamaría, el cual consiste en eso, en soplar un pigmento y que quede pegado en una superficie. Tomaron su mano, tomaron un poco de pigmento con la boca, tomaron quizás un hueso o un palito y soplaron. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que es de los primeros registros que se tienen de un acto de estampar. El por qué lo hicieron no tenemos idea. Quizás era un fin ritual, quizás era un fin social, quizás era una forma de sustituir lo que hoy en día haríamos con una fotografía, que nos reunimos, tomamos una foto y ya, ahí está el recuerdo para la posteridad. Lo que sí sabemos es que la intención básica como seres humanos es querer hacer cosas que prevalezcan en el tiempo. Queremos romper esta barrera espacio-tiempo y vivir un poco más. Los medios impresos han hecho eso. Han preservado la historia de la humanidad en la medida de lo posible, a tal punto que la mayoría de las culturas antiguas, si no son impresiones como tal, sí tienen materiales parecidos a estos. ¿A qué me refiero? Hacían sellos, por ejemplo. O sea, es una superficie plana, le pones el pigmento encima y haces esto. O haces esto. Y ya, queda la impresión. Y a lo largo de los años se fue cada vez diversificando más este sello básico común y corriente que permitía quizás una solicitud aprobada en los primeros gobiernos de la historia. Eso fue desarrollándose. Y sería muy ingenuo de nuestra parte creer que porque en la actualidad tenemos impresoras 3D, tenemos un mapeador de escenas que vuelve todo lo que observa la cámara en un objeto tridimensional que puedes mover, que puedes tocar, como algo novedoso, porque la realidad es que la gente ya tenía formas de generar sus propios modelados 3D y poder reproducirlos, o quizás hacer sus propias esculturas y demás y poder reproducirlas, sus propias pinturas y poder reproducirlas, imágenes de la vida cotidiana, poder reproducirlas. Es por eso que la mayoría de los medios impresos ya estaban presentes en buena parte de las culturas, quizás no con la complejidad como conocemos a la imprenta hoy en día, pero sí estaban presentes varias formas de poder reproducir el material cultural que generaban. Entonces es muy complicado así decir a viva voz. Esa cultura, esa persona, ese grupo social creó la primera imprenta. Y bien podría ponerte ejemplos, ¿no? Por ejemplo, decir que China es la cultura más vieja del mundo, que se conocen impresiones tal cual como hoy en día las conocemos. Y que esta cultura asiática, especialmente en Japón y en China, se fue consolidando este medio de la talla en madera como se ha hecho hace miles de años, se fue puliendo, perfeccionando y creando una forma de expresividad alterna a la que se consumía en Europa y que influiría personajes como Van Gogh, por ejemplo, ante la novedad de conocer ese tipo de obras que eran muy diferentes y a la vez muy bellas para observar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los famosísimos ukiyo-e, o el nombre va variando dependiendo de la fecha histórica, pero el más conocido es el ukiyo-e. Yo podría dividir, así como se divide en la edad de piedra, en la edad de cobre y en la edad de hierro, así bien podríamos definir la historia de la humanidad conforme a los tipos de impresión que generaban en su tiempo, porque podremos iniciar con la edad de la xilografía. ¿Qué es esto? La talla en madera, porque es muy fácil hacer una planchita de madera, tallarla encima con una gubia, con algo como esto, irle tallando. Entonces, al momento de ponerle la tinta encima con un rodillo o con alguna herramienta especial, lo que hace es que
le pones el papel encima, sale el duplicado, sale la imagen que habías hecho, pero a la inversa. Entonces esa podría ser la primera etapa de la imprenta como la conocemos actualmente. Después llegaría el uso del metal. Obviamente la madera tenía sus ventajas y desventajas, pero una ventaja del metal que la superaba por mucho era la facilidad con la cual se podía reproducir. Quizás no de realizar porque el metal es más duro, pero generaba mayor cantidad de impresiones. Entonces fue el medio predominante aproximadamente desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. Casi ya llegando a la invención de la fotografía, vamos a mencionar a Alberto Durero. Durero, utilizando técnicas tanto en metal como en madera, logró crear obras que incluso superan a sus pinturas. La mayor parte de las personas que son seguidoras, que son conocedoras de la obra de Durero, no me dejarán mentir. Sus grabados son mucho más impresionantes que su pintura. Y un ejemplo de esto, una obra que personalmente considero un buen ejemplo para mencionarte la complejidad, el punto al que había llegado el grabado, es la obra Melancolía 1. En este grabado se puede ver a un ángel femenino, el cual sufre melancolía. Está triste porque tiene todo el conocimiento al alcance, los medios posibles de creación, de investigación, matemáticas, arte, lo que sea, ahí los tiene a la mano, tiene el conocimiento ancestral. El mundo la empequeñece, el conocimiento la empequeñece. Entonces se ve más bien atormentada por todos estos objetos que servirían como medio de explosividad creativa. En realidad la están limitando. Entonces está ahí sentada, pasiva, sin poder realizar nada, ni siquiera moverse. Y bueno, como te mencionaba, el grabado de metal fue predominante, no solo en la expresión artística, como podríamos llamarlo, sino también en la imprenta como tal. Se utilizaba para decorar, para imprimir, con un fin utilitario, con un fin técnico. Entonces, esta decayó en base a nuevas formas de expresividad, nuevas técnicas de impresión, a mediados del siglo XVIII, quizás un poquito antes, lo cual permitiría que este medio no desapareciera, ni el grabado ni la xilografía, por más antiguos que sean. Lo que pasó posteriormente es que se empezaron a crear nuevos medios para imprimir. Por ejemplo, está la litografía. La litografía es muy fácil de entender. Es una piedra de mármol o de piedra caliza, entonces la superficie es plana. Una ventaja de esto es que lo puedes usar básicamente como tu hoja de libreta. Puedes dibujar de lo que quieras, pero con materiales grasos, con un crayón, por ejemplo. La unión entre agua y aceite hace que la tinta entre por la parte donde dibujaste, pudiendo generar escalas de grises, básicamente pudiendo hacer un dibujo tal cual como lo harías en tu libreta. Así lo puedes hacer en esa piedra, lo cual facilitó mucho la expresividad, porque ya no era hacer un grabado, ceñirse a las técnicas difíciles de estampar, de grabar, sino que la facilidad que tenemos todo el mundo de dibujar, de tomar un trazo simple, realizar esto, lo podías hacer en la piedra. Eso mejoró muchísimo la forma en la cual se creaban las imágenes. Artistas, por ejemplo, como Linati, aprovecharon eso para mostrar de una forma bastante fidedigna cómo se vivía en ese tiempo. Esta litografía quedó en una época de transición, la que te mencionaba entre el grabado y la fotografía. Entonces decayó muy rápidamente, casi no se usó. Pero hoy en día, lo mismo que pasa con la xilografía, lo mismo que pasa con el grabado en metal, sigue existiendo para artistas que tengan el interés de retomar esas técnicas antiguas en pro a favor de su trabajo. Y llegamos a la época predecesora a la actual, en la cual se experimentó muchísimo. Se crearon muchísimas nuevas técnicas de impresión. Por ejemplo, la serigrafía fue desarrollada más que nunca durante todo el siglo XIX y siglo XX. También técnicas como la fotografía se fueron perfilando después de varios intentos, varias técnicas que tuvieron su propio nombre, terminó diviniendo en esto, en el revelado fotográfico. Que el revelado de la fotografía lo que hace es que la luz lo expande y lo revela. Esa es una técnica muy parecida a la impresión tal cual la conocemos. También se crearon técnicas
que lograron perfeccionar el uso industrial de la impresión. Por ejemplo, el offset, el cual consiste en varias planchas, pero esto ya más tendido a un nivel industrial, para poder imprimir periódicos, por ejemplo, o un gran número de invitaciones, un gran número de publicidades. La gente en el siglo XIX y siglo XX más que nunca se dio cuenta que el tener tu nombre en todos lados era muy importante, y por eso la imprenta tuvo un boom. También esto va muy ligado con la carrera de diseño gráfico. El diseño gráfico empezó a raíz de este boom industrial en el cual se necesitaban impresiones, necesitando en buena medida tanto personas que se dedicaran a la impresión como personas que se dedicaran al diseño. Y bueno, llegamos a la actualidad, donde las impresiones ya ni siquiera tienen que ser impresiones físicas. Bien pueden estar en un teléfono, en una pantalla. De la creación del fax, por ejemplo, que el fax es una herramienta increíble también si lo piensas, el cual consiste en meter una imagen, la imagen se codifica y se envía a otra parte del mundo si quieres. Algo que con el internet es muchísimo más fácil de hacer. Puedes enviar un correo electrónico adjuntando todos los archivos que no hay necesidad de imprimirlos. Incluso hoy en día existe la tendencia de evitar la contaminación, entre comillas, pero eso no quiere decir en ningún punto que la imprenta deje de existir. Todo lo contrario, la imprenta está más vigente que nunca. Tan solo sal a la calle y dime cuántas impresiones ves. Nada más de aquí a la esquina hay cientos de impresiones. Cada que sales a la calle estamos rodeados, especialmente de publicidad. Estos medios sirvieron para crear y sirven en la actualidad para crear una crítica a eso. Estamos en el mundo de las imprentas y la labor del artista en la actualidad consiste en cuestionar esas imágenes, en entenderlas, al menos. Y bueno, como diría mi maestro Enrique, que tiene su taller de gráfica, llamado Tebag, él tiene una frase muy paradigmática con la cual quiero cerrar este video, la cual dicta: ¡Que viva la gráfica!